Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la audiencia de Impacto TIC, a este espacio de entrevistas TIC. Hoy me encuentro con Natalia Serna, vicepresidente de Relacionamiento con el Cliente de Tuya, que hoy nos va a contar sobre la transformación, digámosle así, que está sucediendo en todo el segmento de cobranzas. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Saludo aquí a la audiencia. Hola Sandra, buenos días y a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿cómo vas? Muchas gracias por este espacio. Bueno, Natalia, primero, pues empecemos por el principio, contándole a la gente que de repente no conoce a Tuya, qué hace y cómo se está transformando. Claro que sí, Sandra. Bueno, primero, contarles que Tuya es la compañía de financiamiento más grande en Colombia, propiedad de Éxito y Bancolombia. Fue creada con el objetivo y con el propósito de dar inclusión financiera y dar acceso al crédito a aquellos clientes del Éxito que tal vez querían comprar un electrodoméstico, una nevera y no tenían la posibilidad. Entonces Tuya nace como una solución para darle acceso al crédito a esos clientes que pasaban por el retail. Ya no solamente Éxito, también tenemos como aliado retail al costo. Entonces, el propósito de Tuya finalmente es dignificar la vida de los colombianos por medio de la inclusión financiera y digital. Dar acceso al crédito y además cuidar a esos clientes, que muchos de ellos es su primera vez en el sistema financiero. Entonces, además también es importante para nosotros cuidar a esos clientes para que hagan un buen uso del mismo. Bueno, aquí mencionas varias cosas: acceso al crédito, dignificar, inclusión financiera y digital. Entonces, vamos a ir por esa última parte de la inclusión digital. ¿Cómo lo maneja Tuya? Y ahí un poco cómo ha sido esta evolución desde que Tuya empezó un poquito y los procesos que está ejecutando, pensados y un poco desde el apoyo en tecnologías. Claro que sí. Mira, como parte de ese propósito que te menciono, finalmente es importante para nosotros acompañar a ese cliente a transformar su vida financiera de manera positiva y acompañarlo en ese recorrido. Y finalmente, las tecnologías cada vez más acompañan al sistema financiero a que sea más fácil los procesos, a que para ese cliente tomar un crédito o pagar su crédito sea cada vez más fácil, pero no necesariamente esas personas que por primera vez entraron al sistema financiero saben que es una tarjeta de crédito, cómo se lee un extracto o cómo pueden pagar de forma digital sin tenerse que desplazar a algún lugar. Ahí es donde estamos nosotros precisamente innovando y acompañando a ese cliente y que el uso de nuestras tecnologías tengan al cliente como nuestra principal inspiración y que lo acompañemos en ese camino para que todo el tema digital o todo el tema virtual no sea más un temor para el tipo de cliente que nosotros atendemos. Y ahorita, ¿cómo están innovando específicamente en el segmento de cobranzas? Que creo que es como el caso de éxito que queremos mencionar por aquí. Sí, este ha sido un camino bien interesante y es que la realidad es que en los últimos 2 años el sistema financiero en general ha pasado por un momento complicado y asimismo los colombianos. Finalmente, después de un incremento en el consumo, en la inflación, muchos colombianos no pudieron seguir pagando sus cuentas, no pudieron seguir pagando sus obligaciones y ahí es donde entramos nosotros a decir, ok, ¿cómo entendemos esta situación que tiene el colombiano y cómo lo acompañamos de una forma diferente para que él salga de esa situación, pero también para Tuya, que pueda salir también de la situación en la que teníamos, donde cobranzas era al final el mayor muro de contención que teníamos para evitar que ese cliente o entrara en mora o que ya llegara hasta la etapa más avanzada, que nosotros lo llamamos la etapa del castigo, donde finalmente el cliente es difícil que salga de ahí. En ese sentido, el uso para nosotros de nuevas tecnologías en un área que es el área tradicional de cobranzas, donde solamente llamamos telefónicamente a cualquier hora del día, pues teníamos que transformarlo porque el cliente ya no me quería contestar o no podía contestar porque ya sabía para qué lo estaba hablando. Salió una nueva ley, además, donde tenemos que ser más cuidadosos
a la hora en que llamamos a ese cliente, cuántas veces lo llamamos, por cuál canal lo llamamos. Entonces, digamos que habían muchas cosas en el ambiente de 2 años para acá que teníamos que cuidar de forma diferente. Ahí es donde las tecnologías como la inteligencia artificial entran a acompañarnos en cambiar los procesos que tradicionalmente habíamos tenido, optimizarlos y llegarle a ese cliente por unos canales diferentes. Tradicionalmente la cobranza es solamente telefónica. Desmitificamos eso y entendimos que ese cliente sí podía llegar por otros canales, que podía autogestionarse, que si yo le mandaba un email, un mensaje, un WhatsApp o lo encontraba por redes sociales, en el momento en el cual ese cliente podía atender ese mensaje o tal vez en un horario cuando ya salió de su trabajo y podía dedicarse a entender qué estaba pasando, ese cliente se podía autogestionar sin necesidad de que yo lo llamara. Eh, si un cliente, por ejemplo, no sé, Sandra, todos los días a las 7:30 de la mañana lleva a su hijo, a su hija al colegio, y a esa hora yo le estaba haciendo una llamada, Sandra no me iba a poder contestar. En cambio, si Sandra recibía un WhatsApp donde yo le decía, hola Sandra, esto es lo que tienes que pagar, Sandra en ese momento se podía autogestionar sin una llamada. Lo que antes eran 3 llamadas fallidas, con un solo mensaje de texto yo lograba una buena experiencia para Sandra, encontrarla por el canal que a ella le gustaba, a la hora que le gustaba y además que me pagara. Entonces mira cómo al final entender lo que le estaba pasando a ese cliente, entender a qué horas Sandra podía atenderme, entender cuál era el canal por el cual Sandra quería atenderme, hizo que nuestros procesos fueran más personalizados y eficientes. Es así como hoy en Tuya podemos hablar como caso de éxito, como tú lo mencionas, que el 47% de la cobranza la hacemos autogestionada por canales digitales, por un canal donde el cliente puede autogestionarse en el canal que prefiere, en el momento que prefiere. Entonces mira cómo optimizamos los procesos, pero además, que no es para nada menor, la interacción de cobranzas siempre ha sido compleja. Nuestras experiencias de cliente, nuestro NPS era negativo, porque pues claro, no es fácil el momento en el que está pasando el cliente y pues además nosotros llegábamos por teléfono, como te digo, a la hora que no te podía llamar, con el mismo mensaje que le hablaba a todos, a Sandra, a Ana, a Natalia, a todos les decía exactamente lo mismo y la llamada era exactamente igual. La tecnología me ha permitido personalizar los mensajes, cómo le hablo, cómo le llego, qué alternativas le ofrezco y eso hace que hoy nuestra experiencia de cliente, además que las quejas han disminuido en más de un 50%, el NPS se ha multiplicado por 3. Entonces ya desmitificamos también que la interacción de cobranzas es aburrida y difícil para el cliente, porque hoy la llevamos exactamente a lo que el cliente quiere, gracias al uso de la inteligencia artificial y de esas nuevas tecnologías analíticas, ciencias del comportamiento, que me permite personalizar la interacción con el cliente. No, y en el caso de Sandra, pues sería genial porque Sandra pocas veces contesta el teléfono, Así entonces, es. así, Ese es el así. reto además con el que nos estamos encontrando. Ese es el reto. Si yo no logro tener unos canales diversificados para saber exactamente el momento de vida que está viviendo cada uno de los clientes, es difícil que esos resultados se vieran de una manera positiva. Además, que también entendiendo los clientes que tenemos, la cantidad de clientes que tenemos, a todos con una llamada de la misma forma cada mes, también es una operación que no se hace costo eficiente. Entonces, estamos hablando de autogestión, estamos hablando de eficiencia y estamos hablando de experiencia, porque logro automatizar todas las posibles alternativas y diversos journeys que tiene cada uno de mis clientes y no tener el mismo guión y el mismo canal para cada uno de ellos. Eso es posible solo por la tecnología. De lo contrario, archivo de Excel, sube archivo de Excel, baja archivo de Excel, es muy difícil ese nivel de personalización. De ahí que la inteligencia artificial para nosotros se haya vuelto una palanca muy importante porque nos permite segmentar ese cliente, definir cuál es el journey de cada uno de sus clientes, el mejor canal y adicional lo automatizo. Entonces, de ahí como ese caso de éxito tiene todos esos
todos esos ingredientes en el camino. Y te diría que además no es solamente el uso de la inteligencia artificial o de la tecnología para automatizar, la realidad es que aquí también, como digo yo, al final estamos hablando de personas. Cuando hablamos de personas, hay dos ingredientes bien importantes para sumar a la mesa. Número uno, las ciencias del comportamiento, cómo ese cliente toma decisiones, cómo yo le puedo llegar, porque al final seguramente hay otras compañías que también están haciendo lo suyo. ¿Cómo hago que ese cliente prefiera escucharme, prefiera pagarme, que el mensaje que yo le mandé por WhatsApp sea atractivo para ti y que de verdad quieras entrar a él? Es ahí donde las ciencias del comportamiento nos ha permitido también entender cómo ese cliente toma la decisión y cómo hago para que quiera preferirme en esa interacción, número uno. Y la analítica, que me permite precisamente conocer a ese cliente, lo que hace, cómo se comporta, cuáles son sus preferencias y de nuevo, cuál es el canal que resulta mejor para esta persona y el horario para yo poderle llegar de la forma en que este cliente prefiera. Ahí, con eso que estás mencionando, bueno, me salen dos preguntas, una más cortita que la otra, más puntual. Es todo lo que hablamos de inteligencia artificial, esto es eh, un desarrollo propio desde el equipo de tuya o es tercerizado de alguien que les está proveyendo este servicio. Mira, hemos entendido que no hay una sola receta. Ok. Entonces, hay diversas plataformas que ya usan inteligencia artificial, entonces las usamos. Nosotros internamente también estamos desarrollando prácticas como práctica organizacional para nuestros empleados que sean expertos en cómo se le pregunta a la inteligencia artificial, cómo se programa. Sin duda hay temas alrededor de las alucinaciones, si es que de pronto responda lo que no necesito que me responda, o temas éticos. Entonces, te diría que además del uso de diversas plataformas de los proveedores con los cuales trabajamos, que cada uno de ellos tienen dentro de estas plataformas de inteligencia artificial, nosotros también hemos hecho lo propio por desarrollar internamente la capacidad de inteligencia artificial y el talento necesario para que esta capacidad pueda ser desarrollada cada vez más sin necesariamente depender de proveedores. Entonces te diría que es una mezcla entre diversos proveedores, diversas plataformas y también internamente. Ahí hemos encontrado que es como mejor funciona, no casarnos con el uno o con el otro, además que internamente también tenemos información muy valiosa que nos permite precisamente retroalimentar esos modelos, retroalimentar con esos comportamientos del cliente y tener una respuesta más certera. Entonces ahí el reto es cómo internamente desarrollamos la capacidad y el talento, que es escaso porque pues de nuevo está de moda, está en el boom, entonces todos también estamos necesitando de este conocimiento, pero cómo lo desarrollamos internamente para que se vuelva una capacidad ya no solamente para cobranzas, es una capacidad al final para todos los procesos organizacionales. De cara al cliente, número uno, como te lo acabo de mencionar, pero también de cara a hacer unos procesos eficientes. Por darte un ejemplo en esa eficiencia de procesos, nosotros anteriormente teníamos un equipo que escuchaba llamadas todos los días precisamente para entender qué me decía el cliente y retroalimentar nuestros procesos internos. Lográbamos hacer con ese equipo 100 llamadas diarias. Hoy estamos haciendo 1000 llamadas diarias y ese equipo, que ese es tal vez el otro reto y el otro temor, ese equipo sigue en tuya. Me está agregando valor, acompañando hombro a hombro las operaciones. Yendo allá a decir, esto escuché con Speech Analytics, que es una de esos casos de uso de inteligencia artificial. Esto es lo que estoy viendo en la llamada, me voy y retroalimento al gestor en el mismo minuto para rápidamente mejorar el proceso y generar esa experiencia de cliente. Entonces, también te diría que incluso es un tema de eficiencia en los procesos y desmitificar que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas, sino más bien cómo esa inteligencia artificial o esas tecnologías acompañan el proceso de cada uno de nosotros para agregar valor de otra manera en los diferentes procesos. Bueno, entonces integración de diferentes plataformas y demás. Y
pues todo un tema de gestión de talento con estas nuevas habilidades, nuevas capacidades relacionadas con inteligencia artificial y lo enorme que esto puede ser. Pero entonces eso me lleva también a la otra pregunta que dejé en el aire, y es en relación a lo humano, precisamente, tanto por el lado de los clientes como de los colaboradores, de los trabajadores. Por un lado, como todos estos procesos inciden o fortalecen la relación con los clientes, por un lado, y por el otro, con todo este proceso de capacitación y demás, ¿cómo has visto la gestión del propio talento? ¿Qué tanta resistencia ha habido? O ya hablabas de que en efecto hay una escasez de talento, pero pues bueno, mientras eso se va trabajando, ¿cómo lo ha tomado el equipo de trabajo de tuyo? Entrar a trabajar Listo. con todo esto. Entonces, sobre el primer punto, el tema de la aceptación y la confianza del cliente con estas tecnologías. Te diría que al principio no fue fácil, que fallamos y que rápidamente teníamos que volver a cambiar la manera como hablábamos, la voz para que no sonara muy robótica, para que al cliente le diera confianza. Además que es cierto también que con todos los temas de fraude y temas digitales, pues el cliente también está temeroso. ¿Será que sí es real que me están hablando de tuya? Entonces creo que aprendimos de varios errores y de volver a repetir e iterar, fracasar y volver a experimentar con las palabras adecuadas, como te decía ahorita de ciencias del comportamiento. Entonces mira que no es solo la tecnología, era que ese cliente sí supiera que era tuya quien le estaba hablando, cómo le tenía que hablar, cómo le tenía que contestar, qué información yo le daba para que él supiera que efectivamente era de tuya que le estábamos hablando por medio de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces creo que a partir de diversos experimentos, te diría que uno de los grandes habilitadores de este caso de éxito en cobranzas en tuya es la capacidad de experimentar rápidamente. Eso también te lo permite la tecnología, entonces experimenta rápidamente, no fue efectiva, vuelve y prueba con otro tema, hasta que encontramos que ese cliente llegó a un punto donde nos pagaba de la misma manera en un segmento de cliente que lo podía hacer un gestor en una llamada telefónica. Lo que quiere decir que ese cliente entendió que si era tuya quien lo estaba llamando, que sí le daba confianza y que sí podía autogestionarse por ese medio. Entonces, te diría que es un proceso de iterar, es un proceso de generarle confianza a ese cliente y también te diría que es un proceso de acompañar y que el cliente sepa que este tipo de tecnologías es al final el nuevo modo de operar de las organizaciones, no solamente en el sistema financiero, pero que hay formas para que él confíe y nosotros como compañía también tenemos la responsabilidad de educarlo y de llevarlo en ese camino. Ese creo que hace parte del propósito. Entonces te diría eso de cara al cliente. De cara a los empleados, mira, nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial en Tuya tal vez hace 2 años, donde empezamos a introducir los temas, lo que podía pasar, la evolución que iba a tener este tipo de tecnologías y que incluso los mismos colaboradores, los mismos empleados empezaran a estudiarla, a entender más de ella y decirte que hoy, así como te digo que es un recurso escaso, hoy internamente tenemos personas que se autoformaron, que entendieron, que nos levantaron la mano y nos dijeron, yo quiero aprender más, venga tuya, ¿qué me puede dar? ¿Qué cursos me puede entregar? Hagamos un laboratorio de estudio donde todos aprendamos y entendamos cuáles son las posibilidades que tiene la inteligencia artificial para la compañía y para nosotros como persona natural. Entonces, mira que fue incluso, creo que el tema de capacitar, formar, acercar la tecnología con un propósito y no simplemente dejarla a que llegue, porque claro que genera temor, claro que ha generado, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Y creo que con los mismos casos de uso hemos demostrado que lo que ha hecho esta tecnología es precisamente acompañar los procesos de cada una de las áreas para agregar valor diferente. Lo que te decía ahora, la única manera que había de personalizar, segmentar y saber que a Sandra le gusta a las 7:30, pero a Ana le gusta a las 5 de la tarde, era gracias a la tecnología. Entonces, no estoy hablando incluso de que
hay roles que ya no van a estar en la compañía o que no están, o personas que no están en la compañía o que no estarán. No, lo que estamos haciendo es cómo los roles evolucionan gracias a la tecnología que los está acompañando en ese día a día. Creo que esa formación, esa cercanía con la tecnología, ese autoestudio y poner nosotros también como compañía de manifiesto cuáles eran los casos de uso, lo que te decía de esos laboratorios o de esos grupos de estudio, hizo que para nosotros hoy en el día a día pensar en que cada proceso, como lo hago con inteligencia artificial, ya no sea un tema de temor, sino el día a día. Es la única manera de hacerlo diferente. Eso es lo que hemos logrado en este momento en todas las áreas, no solo cobranzas, es ventas, es jurídico, es talento, son todas las áreas que ya para nosotros es la primera opción, cómo este proceso nos acompaña la tecnología para hacerlo de una manera más eficiente y efectiva. Bueno, y una mentalidad bien, bien emprendedora, digo yo, en el ADN tuya, ¿no? Esto de, bueno, hay que probar, si la embarramos, embarrémosla rápido y hacemos los cambios y seguimos. Entonces, bueno, sí, bastante emprendedor desde ese lugar. Y bueno, te Así iba a es. preguntar además de cobranzas, ¿dónde más? Pero ya me diste pistas ahí en ventas, jurídica, Así alguna. es, nosotros, sí, mira, yo creo que esto incluso empieza desde nuestro presidente, como en el mismo comité directivo nos ha retado a qué tanto han estudiado inteligencia artificial, qué tanto han creado sus propios agentes. Entonces, te diría que el comité directivo todos contamos con nuestros propios agentes personales Ujú. y es la única manera dando ejemplo que lo vamos llevando a todas nuestras áreas. Entonces, por eso te diría que son todas las áreas de la compañía que yo hoy te diría que están buscando o cómo hacer sus propios agentes para en el día a día poder hacer sus procesos más rápidos, más eficientes y poder agregar valor de otra manera. Mm, jurídico, lo que te decía de talento, por supuesto todas las áreas que hacen parte de la vicepresidencia que lidero, como decías al inicio es el relacionamiento con el cliente y eso significa que lidero las áreas que tienen el front con el cliente, ventas, servicio y cobranzas. Entonces, ¿qué tal yo poder tener un agente que es 24/7? Porque yo no todo el tiempo tengo personas aquí en el call center atendiendo las llamadas de los clientes, pero 24/7 puedo tener un agente que te puede resolver las dudas. Entonces, mira que al final las posibilidades son infinitas, te diría, en todas las áreas de operación, de relacionamiento con el cliente y las áreas de apoyo. Y, por supuesto, el área de analítica, que con todos los modelos analíticos, modelos de Machine Learning, son los que nos proporcionan a todas las demás áreas precisamente este conocimiento del cliente para hacer esos procesos mucho más segmentados. Mencionabas que esto empezó más o menos hace unos 2 años, que empezaron a pensar en inteligencia artificial, perdón. ¿Qué les inspiró a irse por ese camino? Mira, yo te diría que el sector financiero ese es un sector que viene hace varios años en un proceso rápido de transformación. Entonces, por ser parte del sector financiero, tenemos que estar ahí. Pero, más allá de eso, y lo decías ahorita, esta es una compañía que se ha caracterizado por ser una compañía innovadora, una compañía, mencionabas la palabra emprendimiento, que se ha Ujú. caracterizado todo por estar a la vanguardia y estar probando lo que más nos funcione para ser exitosos de cara al cliente y de cara, por supuesto, también a los resultados de la compañía. Entonces, por eso no es ajeno para nosotros que cada vez estemos pendientes de cuáles son las nuevas tecnologías, qué nos traen los competidores, qué está pasando en el mundo. Eso es ADN de esta compañía. Estar pensando todo el tiempo cómo lo hacemos diferente, qué tecnologías nuevas usamos y tenemos una gran capacidad también que desarrollamos hace tal vez unos 4 años y es que operamos bajo modelos ágiles. Eso nos hace que rápidamente podamos introducir a nuestra operación, a nuestra gestión, esas nuevas tecnologías, probarlas en las células, mirar si dieron resultado y rápidamente o cambiarlas o iterar como te mencionaba ahorita. Entonces, no es un secreto, no es algo nuevo, que estemos pendientes siempre de cuál es la nueva tecnología, qué es lo nuevo, más que tecnología, porque ahorita te mencionaba también ciencias del comportamiento. Entonces, no es solo la tecnología, qué es lo nuevo
que está pasando en el sector y en el mundo que esta compañía debe introducir para seguir cumpliendo su propósito de dignificar la vida de los colombianos a través del acceso al crédito. Eso es lo que marca el camino de todas las células de la compañía todos los días. Entonces, siendo la inteligencia artificial la tecnología que está marcando hoy un nuevo camino, no solo en la industria financiera, en todas las industrias, pues teníamos que hacer lo propio en entenderla y empezar a probarla para nosotros cómo iba a ser una nueva capacidad. Entenderla y probarla. Bueno, y en ese camino de dignificación, ya un poco mirando a futuro, bien sea desde la vicepresidencia que manejas o desde tú ya más global, ¿cuáles son los, no sé, los próximos pasos o retos que se plantean, hacia dónde van? Mira, yo creo que el camino que te decía ahorita de lograr que el cliente confíe, que nuestros empleados confíen, no es un camino que termina. Además que en la misma medida que nosotros ponemos al servicio del cliente la autogestión o canales digitales, asimismo lo hacen los ciberdelincuentes. Entonces te diría que el reto mayor es que ese camino no termina, no tiene un punto de llegada. Es todo el tiempo generar educación y acompañamiento para que ese cliente adapte, confíe, pero también cuidarlo. Y que, como te decía ahorita, esa transformación de su vida de forma positiva, nosotros estemos ahí para acompañarlo. Ese es un reto y seguirá siendo el reto, te diría, de aquí en adelante hasta siempre. Ese no acaba. Número uno. Número dos, el tema de seguir conociendo las posibilidades que tiene esta tecnología y todas las nuevas tecnologías que llegan. Cómo las entendemos, cómo capacitamos a nuestro talento, cómo las hacemos parte del día a día. Y como te decía ahorita, no con el propósito del uso de la tecnología. El propósito es un propósito superior. Es que ese cliente pueda acceder al sistema financiero de una manera segura y de una manera confiable. Entonces, ese es otro reto. Por supuesto, hay retos, los temas de alucinaciones, desde la inteligencia artificial, los temas éticos. Entonces, también debemos seguir acompañando y entendiendo cómo debemos hacerlo. Digamos que si bien hoy es el boom, esta es una tecnología que hace mucho se está escribiendo, que los temas de gobierno y los temas de ética, cuando digo gobierno, gobierno de la inteligencia artificial, los temas éticos, son temas que están bien estudiados y que por eso nos corresponde hacernos cargo del tema. Y el reto de que en medio de cada vez más tecnología, cada vez más digitalización, cada vez más canales digitales y temas virtuales, las personas siempre estén presentes. Como digo yo, al final se trata de personas, no de tecnología. Entonces, el reto es cómo cada una de las tecnologías que van llegando las ponemos al servicio del cliente, al servicio del empleado, porque al final se trata de personas. Entonces, en la medida que cada una de estas tecnologías sea para solucionarle algo al cliente, va a estar bien manejada y va a tener unos resultados positivos. Ahorita te lo decía, si yo hubiera automatizado los journeys de cada uno de esos clientes, a lo mejor no hubiera sido suficiente, así no hubiera entendido cómo prefiere Sandra que la contacte, a qué horas prefiere Ana escucharme. Cuando entiendo eso y luego uso la tecnología, ahí van a haber resultados positivos. Entonces, creo que ese va a ser el reto de aquí en adelante. Cada vez más canales digitales, cada vez más tecnología, pero las personas siempre al inicio. Así es, como lo has dicho, el fin en sí no es la tecnología, sino hay fines superiores, propósitos superiores, las personas siempre en el centro, eso es algo supremamente relevante. La gobernanza, la ética y la regulación seguirán moviéndose y ahí pues la invitación, aquí muy atrevidamente yo metiéndome, es invitar a todas las compañías y personas también a, como lo has dicho, como lo has explicado a lo largo del trayecto de tuya, a estudiar, probar, aplicar y ajustar en cuanto sea necesario. En corto, Natalia así es. Serna, muchísimas gracias por este tiempo. No sé si quieras dejar algún mensaje final a nuestra audiencia, eh, para que
continuemos un poco desde diferentes sectores en este trayecto de implementación y especialmente en un país como Colombia que está trabajando arduamente desde la normatividad, desde los insumos y demás pues para potenciar el uso de inteligencia artificial en todos los sectores. Un mensaje Claro que sí. Yo te diría que los invito a todos a pensar cuál es ese proceso más temido en las organizaciones. En el sector financiero es cobranzas. Entonces, ¿cuál es ese proceso en cada una de sus industrias, en cada una de sus organizaciones? ¿Qué es ese proceso más temido? Que todo el mundo sabe que tiene que cambiar, pero que nadie se atreve a ponerle la mano. Esa es la señal de que es el proceso que requiere ser intervenido y que la tecnología va a acompañar esa intervención. Entonces, esa sería la invitación que dejaría para toda la audiencia y es, ¿cuál es ese proceso que debemos empezar a transformar y entender cómo la tecnología me acompaña para empezar a hacerlo cuanto antes? ¿No? Excelente tip. Aquí creo que ya más de uno se queda pensando en ¿Cuál será? será? ¿Cuál será ese que todos sabemos que hay que cambiar y que no le queremos meter la mano? Ahí es, Por ahí es. por ahí es. Ahí es donde está el resultado. Así es. Vale, Natalia, de nuevo muchísimas gracias por este espacio. Con seguridad, toda esta experiencia le servirá a más personas, a más empresas, a más instituciones y demás. Entonces, nada, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión, en vivo, no sé, en algún lugar de Colombia y demás. Así ¿Vale? será. Así será, Sandra. Un Gracias. placer haber estado aquí y un saludo para todos, para todas. Gracias.